Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes otra vez. Este es nuestro segundo video de Conexión Virtual 2020 y yo quiero continuar con la historia que estábamos viendo en el video pasado. Si tú no lo has visto, te aconsejo que pongas en pausa este video, vayas a ver el otro porque vamos a continuar con la historia. Entonces en nuestra historia, para hacerlo bien rápido, acuérdense que estábamos viendo de Eliseo, su siervo, y la pregunta que les habíamos hecho era: ¿quién eres tú? Si eras Eliseo, que tenía toda su confianza en Dios, o el siervo que tenía miedo. En este video vamos a ver la segunda parte. Si se acuerdan, en la historia, Eliseo, una vez que el Dios deja ciegos al ejército de Siria, Eliseo se los lleva al campamento de Israel, y entonces el rey de Israel le pregunta: ¿qué hago con ellos? ¿Los mato? Y Eliseo le dice al rey de Israel: no los mates, dales de comer, dales agua y que se regresen con su rey. Y el rey de Israel hace esto, les da de comer, les da agua y los regresa con su rey. Y dice la Biblia que a partir de ahí, nunca más los sirios volvieron a atacar al pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención esto porque, sinceramente, si yo hubiera sido el siervo de Eliseo, me hubiera quedado pensando: ¿por qué los ángeles? ¿Por qué el ejército que Dios nos mostró no acabó con los sirios? ¿Por qué no los mató ahí? Ya estando ahí, pues ya estaban los ángeles, ya estaban los carros de fuego. ¿Por qué no los mató? Y después, si yo hubiera sido el rey de Israel, me hubiera preguntado: ¿por qué le voy a dar de comer y de beber a mi enemigo que me ha estado atacando y atacando y atacando? Si aquí los tengo, es mi oportunidad de matarlos, es mi oportunidad de terminar con este problema. Entonces vamos a analizar un poquito eso, y primero yo quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con este tema, con esta historia. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Cómo ha cambiado tu vida en este último mes? Estoy seguro, 100% seguro, que tu vida ha cambiado en este mes. En un espacio de 4 o 5 semanas, nuestras vidas son completamente diferentes a lo que eran antes. Entonces la primera pregunta para ti en este video es: ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué cosas hacías antes que ahora no puedes hacer? ¿Y qué cosas no hacías antes que ahora tienes que hacer o puedes hacer? Y pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas. Por ejemplo, algo malo, pues tal vez tú te juntabas con amigos que no te convenían. Tal vez tú tenías una relación sentimental con alguien que pues la verdad no era de Dios. Y pues ahora con este cambio de vida, pues ahora lo has tenido que dejar de ver, o la has tenido que dejar de ver un poco. Te has tenido que dejar de juntar a lo mejor con esos amigos que te llevaban a la fiesta, que todo el tiempo estaban hablando con groserías, etc. Pero pueden ser cosas buenas. Tal vez ahora, con tanto tiempo que tienes, has podido leer un poquito más la Biblia, has estado en oración un poquito más, has convivido con tu familia. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas, pero de que tu vida cambió en un espacio de 4 o 5 semanas, eso es una realidad. Vamos a pensar y vamos a detenernos y analizar en qué ha cambiado nuestra vida en este último mes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de cómo ha cambiado nuestra vida con la historia de Eliseo? Bueno, yo quiero que tú pienses en el siervo y en el rey de Israel. Y por ejemplo, el siervo, cuando él vio que el ejército venía contra él, yo estoy seguro que él pensó: ya valí, ya me van a matar aquí, ya no la voy a contar mañana. Y yo creo que en ese momento él deseó que las cosas fueran como antes. Sí, yo creo que él deseó que no existiera ese ejército, que ese ejército nunca se hubiera enterado de que Eliseo era el que le estaba dando los tips al rey de Israel para que toda su vida regresara a la normalidad.
Pero Eliseo estaba viendo un paso adelante. ¿Qué hubiera pasado si el ejército de los ángeles hubieran matado al ejército sirio? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez la vida del siervo hubiera regresado a la normalidad, pero ojo, hubiera regresado a la normalidad solamente unos días, unos meses, tal vez unos años. Pero el rey de Siria se hubiera enojado porque mataron a su ejército, se hubiera preparado otra vez y otra vez hubiera ido contra ellos. Y otra vez este siervo iba a entrar en crisis, iba a entrar en miedo. Ahora, el rey de Israel, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si no los perdona, si no les da de comer, de tomar y los manda con su rey? Si los hubiera matado ahí, también hubiera tenido una solución temporal, porque el rey de Siria, como lo mencioné ahorita otra vez, se iba a enojar, iba a regresar contra Israel. Entonces, yo creo que en estos momentos claves, tanto el rey de Israel como el siervo de Eliseo pensaron cómo era su vida antes, cómo estaban haciendo las cosas antes y cómo iban a hacer ahora que estaban ante un ejército. Y yo creo que tanto el siervo pensó, el siervo ha de haber pensado, cómo desearía que este ejército no estuviera aquí, cómo me gustaría que las cosas fueran como antes. ¿A poco no has pensado tú en estos tiempos, cómo me gustaría que esta pandemia dejara de existir y que todo regresara a la normalidad? O no has pensado tal vez como el rey de Israel, que pienses y digas, aquí tengo la oportunidad, ¿por qué Dios no hace un milagro y termina de una vez por todas con este virus? Así como el rey de Israel, ahí había un milagro y tenía el ejército sirio ahí en su campamento, fácilmente él pudiera haber terminado con la vida de todos y se hubiera acabado el problema temporalmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida en este mes? ¿Y realmente quieres que las cosas sean como eran antes? Yo estoy seguro, y esta es la segunda pregunta, yo estoy seguro que Dios tiene un propósito para nuestras vidas en medio de esta pandemia. ¿Sí? Tiene un propósito para el mundo, tiene un propósito para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestra iglesia, para nuestra familia, pero yo estoy seguro, sé 100% que Dios tiene un propósito individual para tu vida y para mi vida, un propósito diferente para cada quien. Y esa es la segunda pregunta, ¿cuál crees tú que sea el propósito individual para tu vida pasando por esta pandemia? ¿Sí? Yo creo que Dios nos está dando una oportunidad hoy de ser la generación que vivió una pandemia y que salió victoriosos, que salimos victoriosos de esta pandemia. Dios nos está dando una oportunidad y hay que aprovecharla y hay que saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas individualmente. Yo les mencionaba hace rato, tal vez ahora en esta pandemia que estás aislado, que no has hecho tu actividad normal, tal vez has bajado tu ritmo y te has dado cuenta de cosas que a lo mejor no deberías de haber estado haciendo, cosas que no convenían que estabas haciendo, cosas que sí tenías que haber hecho y no estabas haciendo. Tal vez el propósito de Dios para tu vida individualmente tiene algo que ver con eso. Tienes que ver más allá. Eliseo vio más allá y aprovechó la oportunidad de ese ejército venir a él a matarlo. Aprovechó la oportunidad para cambiar las cosas. Gracias a que Eliseo le dijo al rey que no los matara y que los regresara a su rey. Gracias a eso el problema se acabó para siempre. Dice la Biblia que ya nunca más el ejército sirio atacó a Israel. Entonces, si las cosas simplemente hubieran desaparecido en ese momento, si el problema hubiera desaparecido,
de la nada con el ejército de ángeles o que el rey de Israel los hubiera matado, el problema hubiera continuado. Pero gracias a que Eliseo se dio cuenta de la oportunidad que tenía, la aprovechó y vio más allá, el problema se solucionó permanentemente. Entonces yo te pregunto hoy, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida individual? ¿Qué cosas estabas haciendo que ahora en esta pandemia ya no puedes hacer y que sabes que no debes de hacer cuando todo regrese a la normalidad? Sí, tal vez, como les mencionaba hace rato, tal vez tienes que dejar una relación que no te conviene, que te está alejando de Dios. Tal vez tienes que dejar amistades que te están alejando de Dios. Tal vez tienes que servir en un ministerio, en la iglesia, en tu iglesia. Tal vez tienes que consagrarte más a Dios, leer más la palabra de Dios, orar más, ayunar más. Yo no sé el propósito, porque como te mencionaba hace rato, es un propósito individual. Tenemos una relación personal con Dios. El propósito personal para mi vida es diferente que el propósito que Dios tiene para ti en medio de esta pandemia. Entonces, hazte estas preguntas. Analiza en qué ha cambiado, cómo ha cambiado tu vida estas últimas semanas y qué crees que Dios tenga como propósito para tu vida saliendo de esta pandemia. Hay que aprovechar la oportunidad. Si la pandemia desaparece hoy, desaprovechamos la oportunidad. Pero si vemos más allá, vamos a identificar el propósito y vamos a tener una solución permanente. Vamos a tener un propósito de Dios permanente para nuestras vidas. Platícalo ahí con tus líderes, platícalo con tu familia, platícalo con tus amigos y pregúntate ¿cómo ha cambiado mi vida? ¿Y cuál es el propósito de Dios para ese cambio? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios me está permitiendo hoy vivir esta pandemia? Échenle ganas, chicos, sigan nuestro canal, suscríbanse. Si tienen peticiones de oración, déjenlas aquí en los comentarios y vamos a seguir haciendo estos videos. Espero que sean de bendición para sus vidas. Nos vemos el próximo video.